Le toca a exponernos a una persona muy conocedora de este tema, el doctor Claudio Urbano. Es docente titular de la Cátedra de Psicología del Envejecimiento Normal en Maestría de Gerontología de la UNCBA y de la UNTREF. Docente titular de Abordaje Psicopedagógico. Tiene como publicaciones Inclusiones en la Escuela Secundaria, Mayores Activos, la formación docente, complejidad y ausencias, educación de adultos mayores, teoría e investigación e intervenciones, mujeres en la mitad de la vida, la madurencia como desafío vital, discursos sociales sobre el cuerpo, la estética y el envejecimiento, y no sé, esos cuerpos que envejecen. La discapacidad en la escena familiar, la mujer en el siglo XXI, desigualdades, retos y oportunidades. Y su gran línea de trabajo es la narrativa, temporalidad e identidad en adulto mayor. Uno de los grandes temas que tal vez no vemos en las personas mayores es esto, ¿no? Cómo aprendemos, cómo nos educamos, qué somos, cómo sentimos, y pasamos tal vez muchas cosas por lado. O sea, lo aprendimos tal vez en la infancia, y nuevamente lo que se ha dicho en varias conferencias, ¿no? En los jóvenes y en los niños pues es un gran interés que ellos aprendan, y en los adultos como que también nuevamente los borramos como si no existieran. Entonces yo creo que esta va a ser una excelentísima conferencia. Claudio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, buenos días. Bueno, ya me han presentado más o menos. En realidad, esta va a ser como una conferencia en donde, bueno, algunos ya han escuchado particularmente en las mentorías algún tipo de posicionamiento, con lo cual en realidad diremos que, bueno, la perspectiva desde la cual me voy a situar va a ser un enfoque socio-psicoeducativo, en donde de alguna manera se resignifica el valor de la educación como espacio, un espacio en donde de alguna manera no sería un espacio instruccional, sino que es un espacio del campo de la cultura que va a permitir que los sujetos de alguna manera puedan estar dentro en relaciones vinculares, y que de alguna manera este espacio lo que va a generar va a ser el continente para de alguna manera seguir operando el proceso de sujeción humanizante que tiene la cultura en relación a los sujetos. El trabajo de exposición en realidad tiene como tensión el tema de la educación, el aprendizaje y la construcción de la identidad. La perspectiva es una perspectiva que tiene diferentes enfoques, particularmente el enfoque que va a primar es el enfoque contextual dialéctico, en donde se ubica que existe una relación dinámica, compleja e interactiva entre sujeto y medio. El medio en realidad es un medio que es cultural, y por ende en ese medio cultural el campo social tiene diferentes agencias de transmisión de la cultura, y esas diferentes agencias de transmisión de la cultura lo que van a tener en común en realidad es, de alguna manera, serían como los dispositivos, los artefactos, las invenciones culturales que van a tender a propiciar los procesos de sujeción de los sujetos, haciendo como una cuestión de seguir humanizando a los sujetos. Con lo cual, ¿qué quiero plantear con esto? Que pensar en la educación como un proceso escolarizado de alfabetización, en donde en realidad lo que se adquiere es algo como contenido, no es el objetivo del trabajo, sino pensar en realidad como ese espacio donde la cultura pone a sus representantes que
de alguna manera operan como personajes que tienen una función, y esta función en realidad diferencia entre lo que es rol y lo que es función. El rol sería algo prescripto, algo actuado, algo que de alguna manera implicaría ejercer algo pautado. Uno es un actor dentro del escenario de lo social. En realidad, cuando uno plantea el tema de operar como función, lo que está ubicando es una posición de poder, que es una posición que estructura y es estructural. Es decir, que en lo vincular, este sujeto que está puesto, delegado por la cultura, lo que va a operar de alguna manera es, en lo vincular, va a propiciar como cambios estructurales en el sujeto a partir de la vinculación que establezca en relación al mandato que tiene de la cultura. Entonces, por lo cual también pensar en el aprendizaje no como la mera adquisición de conocimiento, aprender algo, no es la intención del trabajo. Desde este lugar lo que se pretende es ubicar el aprendizaje como un mecanismo de adaptación de la especie humana. Si no aprendemos, no podemos de alguna manera incorporar los cambios que se producen en los trayectos temporales que implica el cotidiano de vivir en relación a nuestro mundo interno, a nuestro mundo interactivo con otros y en relación a lo transcultural que tendría que ver con los cambios de la cultura más amplios. Y en esta tensión particularmente, ubicar el tema de la identidad como esta construcción de quién soy a partir de esto que implicaría existir en condiciones de posibilidad en términos de que existo en espacio y tiempo, por lo cual en realidad soy lo mismo pero diferente a través de mis tiempos, y esta construcción implicaría que haya algo permanente en mí, pero algo que va cambiando, que implica este ayornamiento, esta asimilación de la temporalidad, este atravesamiento de crisis de alguna manera, y esta resolución que va haciendo que como sujetos en realidad vayamos ensanchando, desplegando, a veces replegando condiciones de existencia. ¿Me van entendiendo? Esta sería como un poco los marcos de referencia con los cuales vamos a intentar trabajar. En realidad, ubicar toda esta cuestión implica como no mirarlo en términos de cuestiones aisladas. La educación por un lado, el aprendizaje por otro lado y la construcción de la identidad. Y esto en realidad implicaría que uno lo pueda ubicar a esto como un modelo que se puede aplicar a todas las edades de la vida y que en cada edad de la vida particularmente tiene como aspectos que son diferenciales, tanto por los desafíos que enfrenta cada ciclo de la vida y también diferenciales por cuanto también las épocas de la vida de alguna manera van siendo diferentes por los cambios de la cultura. Entonces, y pensando esto trabajado en un sujeto envejecido mucho más, porque en realidad cuando uno piensa en los sujetos envejecidos, en realidad lo que piensa es que tienen, además de mayores itinerarios de tiempo, inscripto en su propia biografía, tienen mayores trayectorias de aprendizaje y mayores superposiciones de matrices epocales que a veces se contradicen, a veces chocan, a veces, y que en realidad el trabajo por ser uno mismo en realidad implica todo un trabajo de elaboración que no lo va a tener un niño nunca, porque en realidad el hecho de hacer experiencia tiene que ver con el hecho de poder de alguna manera
metabolizar todo eso que nos pasa y la sucesión de aprendizajes que tenemos, con lo cual de alguna manera diremos que no podemos tratar a un sujeto envejecido como un niño. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear con esto? Entonces, vamos a trabajar particularmente el tema de la identidad, el tema de algunas de las crisis vitales, algunas cuestiones de los temas y problemas del envejecer, pero para lo cual también necesito como situarme en cuál sería el marco de referencia en términos de cómo somos constituidos como sujetos. La idea particular que intentaré, después veremos si sale, es trabajar estos tópicos, por ejemplo. Esto de el devenir de individuo a sujeto, que no nacemos sujetos, sino que nos hacemos sujetos. ¿Y esto qué sería en realidad? Que somos individuos pertenecientes a una especie. Somos un espécimen de la especie humana, somos mamíferos superiores, que en realidad participamos del reino de la naturaleza, pero que al estar en contacto con un otro que de alguna manera porta todos los códigos de una cultura a partir de su participación en el lenguaje y que tiene una lengua y que de alguna manera va a operar como el continente de nosotros mismos en realidad, ese otro sería nuestra mamá, que opera como un sujeto constituido subjetivamente, que tiene una interioridad, tiene un proceso de historización que está desplegado en el tiempo, que tiene huellas de la cultura, lo que va haciendo de alguna manera es transmutando nuestra naturaleza de individuo pertenecientes al reino de lo natural, de lo animal, y nos va humanizando. Entonces, ¿qué se plantea? Que en realidad este otro que Lacan llamaría que es un otro primordial, porque es ese primer otro, lo que va a hacer, nos va a dar un baño de lenguaje. Y ese baño de lenguaje no es solamente un baño de palabras, es un baño de deseo, es un baño de necesidad, es un baño de espera, es un baño de hacer un espacio no solamente en su cuerpo, sino en su pensamiento, en su afectividad, nos va a ir contando, nos va a ir de alguna manera conteniendo, y en este transcurrir en donde nos va a prestar su cuerpo como matriz, nos va a ir matrizando desde su lengua. Por eso en realidad cuando uno plantea la lengua materna no se aprende, se mama. Entonces lo que se aprende es la segunda lengua. La primera lengua la adquirimos por contacto de asimilación y en realidad la vamos desplegando después en función de lo que sería la madre patria particularmente, esa lengua que nos va a contener a todos particularmente, pero que va a tener como sustrato siempre un otro singular que nos ha contenido y nos ha transmitido esos contenidos de socialización humanizante que cumple una función humanizadora, que no es solamente el rol del cuidado y de la crianza, no ejerce, porque eso lo puede cumplir cualquiera en realidad, cumple una función que es estructurar nuestra subjetividad. Entonces, desde este lugar lo que vamos a plantear es que nos vamos haciendo sujetos y que el trabajo de alguna manera de las agencias de transmisión de la cultura va a ser como ensanchar nuestros códigos de representación a partir de la transmisión de otros lenguajes diferenciados particularmente, y estos lenguajes diferenciados nos van a ir abriendo los horizontes de lo que es el mundo, pero que en realidad se asientan en ese acto fundacional en donde ese otro primordial de alguna manera es el que habilita. Entonces, el campo social después va a contener, gracias a este otro primero, otros representantes de este orden que van a cumplir diferentes funciones. Por eso en realidad está bueno que uno pueda ubicar que la función de la docencia no tiene que ver solamente con un hacer,
tiene que ver con un ser, y en realidad este ser establece un contacto con este otro en una transmisión cultural en donde el vínculo es lo que sería el puente en donde se traspasa mi deseo de darle a un otro lo que sé y de que este otro se apropie de eso que no sabe, y que en realidad en esta relación de nexo lo que vamos a tratar de propiciar es un aprendizaje que sea de tipo significativo. En este sentido, lo que nosotros trabajamos es la diferencia entre conocer y saber. Conocer los dos vienen de verbos latinos en realidad. Conocer tiene que ver con el acto de tener conciencia, pero en el plano de lo educativo se referiría no solamente al acto de conocer, sino al acto de informarse de esa información que está afuera. El acto de saber implica el acto de saborear. No sea aquello que no es saboreado. Eso que está afuera lo incorporo adentro, lo mastico, lo proceso, lo hago propio. Entonces, los saberes son saberes que son diferenciales. Con lo cual, ¿qué podemos decir de los saberes? Que los saberes son singulares, pero que también pueden ser saberes colectivos. Y que pueden de alguna manera ser teorizados como información desde un conocimiento. Pero no puedo trabajar desde algo que está afuera, porque lo que está afuera en realidad solamente lo que va a hacer, en realidad va a ser como eso que me ubique etiquetando. Yo soy quien tengo que construir mi propio esquema de significado, de significación y sentido. ¿Se entienden? Y desde ahí empezamos ya a plantear el tema de la construcción de la identidad. La identidad no se construye recién en la adolescencia, la identidad se construye desde el mismo momento en que somos gestados. Y en realidad la identidad primeramente es contada por ese otro que, a pesar de que nosotros no tengamos registros de memoria, nos va dando como a través de las fotos, a través de sus palabras, nos va diciendo cómo hemos sido, de qué linaje venimos, y nosotros en un acto de creencia lo que hacemos de alguna manera es que ese otro nos preste este discurso, nos apropiamos de ese discurso y después lo decimos en primera persona. Hasta que de alguna manera, ven, ese discurso es un discurso fundacional que va a operar como condición de posibilidad para que mi proceso de construcción narrativa tenga como un origen. Y que en realidad ese origen después vaya siendo modificado por mis propias experiencias, y acá también habría que hacer otra mediación, porque cuando se habla de experiencia, se habla que la experiencia tiene como una cuestión de circuitos. No hay nada que pueda salir de uno si primero no ingresó. Es decir, que así como el saber tiene que ver con lo metabolizado, la experiencia tiene que ver con que ese saber metabolizado produce una vivencia. Esa vivencia no es solamente del orden de lo cognitivo, intelectual, sino que tiene una raíz sumamente afectiva, porque eso que metabolizo, en realidad lo particularizo, lo selecciono, lo singularizo, y lo selecciono porque de alguna manera responde a mis intereses, a mis necesidades, a mis modos de significatividad, y esa vivencia se hace experiencia cuando yo puedo reflexionar y en realidad puedo sacar afuera eso que está adentro y decir algo acerca de eso que me ha pasado. Entonces, experienciar en realidad es decir algo, contar algo de eso que me ha sucedido y ubicarlo en un texto. Entonces, desde este lugar, lo que podemos decir que
en realidad la construcción de la identidad implicaría todas estas referencias de nuestros procesos de aprendizaje a través de los cuales nosotros procesamos nuestros cambios espaciotemporales, tanto internos, que se dan en relaciones vinculares, interactivas, y que están de alguna manera contenidos en contextos que son más globales, que le llamaríamos transculturales. Entonces, habría como que mirar en tres niveles el hecho de el tema del aprendizaje, de la educación y de la identidad. Intrasubjetivamente, eso que está adentro; intersubjetivamente, eso que me conecta en una relación de alteridad de un otro a otro; y subjetivamente, eso que de alguna manera hace que me afilie a un linaje, a una identidad de género, a una identidad de patria, a una identidad de ciudadanía, que me va a hacer de alguna manera hijo de una época. Entonces, por eso también podemos hablar de modos de aprendizaje, porque también existe no solamente una subjetividad que es singular, sino un modo de ser, una interioridad que se transmite colectivamente y nos hace de alguna manera identificarnos con un otro. Entonces, desde este lugar estamos hablando en que hay complejidades en los procesos, particularmente de construcción de identidades. Entonces, este sería como el momento particular en donde uno puede pensar que la identidad es un continuo, y es un continuo como proceso que es un proceso inacabado del ser mientras sigue existiendo, mientras sigue siendo y mientras sigue estando. Entonces vamos a tratar de ubicar eso, el ser y el estar, porque no es lo mismo en realidad. El ser tiene que ver con, de alguna manera, con esta impronta de ser únicos, irrepetibles, irreemplazables, pero que en realidad estamos en condiciones espaciotemporales que de alguna manera nos ubican dentro de un colectivo que nos condiciona. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo plantear con esto? Que en realidad todos estamos siendo condicionados por las propuestas que nos oferta la cultura, pero a la vez que nos impone la cultura. Porque a la vez que en realidad nos oferta algo, esa oferta, que es un ideal, se transforma en una exigencia. Y en realidad hacemos ese trabajo importante de tener que apropiarnos del ideal, hacer un trabajo para cumplir con ese ideal, pero en ese mismo cumplimiento es un trabajo que nos exige de alguna manera estar de un modo diferente al que estábamos en otro momento. Entonces, por eso planteaba como que el aprendizaje es un mecanismo de adaptación que tiene la especie humana, porque de alguna manera el aprendizaje lo que va a hacer es ayornarnos, nos va como a renovar en todas esas adquisiciones psicosociales que en matrices de aprendizaje a veces no están puestas. Y esto se va notando cuando uno tiene mayores matrices de aprendizaje, es decir, cuando tiene más tiempo vivido. Cuando tiene más tiempo vivido, eso que ha aprendido va quedando como obsoleto, va quedando como fuera de lugar, y lo que va teniendo que hacer en realidad es de alguna manera ubicar, incorporar nuevas adquisiciones que nos permitan, además de situarnos, resolver, afrontar y resolver los desafíos que nos plantea la vida cotidiana. Y entonces acá también trabajamos en el ser y el estar, el poder mirar cuáles son los puntos de apoyo. Los puntos de apoyo implicaría que uno, desde un punto de apoyo, tiene una mirada, porque un punto de apoyo implicaría que a mí me ubique en una visión de lo que es el mundo, y ese punto de apoyo, en esa mirada, en esa visión, yo tengo una versión del mundo. Mientras me corro de punto de apoyo, mi mirada cambia, mi foco cambia,
y mi versión también va cambiando. Lo trato de hacer sencillo porque en el discurso de lo psicológico no es tan sencillo, pero diremos que la identidad tendría que ver con eso particularmente. Y cuando uno dice cuál sería ese mecanismo que de alguna manera nos interpela a tener que cambiar de punto de apoyo, serían las crisis. Y cuando uno habla de crisis, en realidad habla de crisis en términos de que la crisis es un cambio en el modo habitual en que uno funciona. Este cambio produce inestabilidad, nos produce angustia y nos exige de alguna manera movernos de posición para que esta angustia se calme y pueda yo situarme en un punto de apoyo diferente, para que en ese punto de apoyo tenga como una perspectiva de horizonte, de visión, que me permita evaluar eso que se presenta como desafío, teniendo en cuenta la tensión entre que eso que se presenta como desafío lo puedo afrontar y resolver, porque ese desafío no es más grande que mis adquisiciones, que mis aprendizajes. ¿Se entiende? Entonces, ven, cuando uno plantea el tema de las crisis, en realidad hay un momento en que las crisis no se ordenan mágicamente, sino que implica que uno se desacomode de un punto de apoyo, que lo que tenía como vistas tomadas y las versiones que tienen a partir de esas vistas que nos dan seguridad, la teoría que uno tiene acerca de cómo es el mundo, de cómo debería manejarse uno en el mundo, de cuáles son las herramientas que posee, se ven como desestabilizadas del lugar, y que en realidad cuando resuelvo la crisis emerge una versión, una visión y una posición subjetiva cualitativamente superior. Soy ese mismo que soy, pero soy diferente, porque el acto de aprendizaje me transformó. Cuando hay un evento significativo, ese evento significativo va a dejar una huella que se va a incorporar a esa información de quién soy, pero que en realidad va a tener otros puntos de apoyo. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? ¿Ven? Uno va creciendo y va teniendo que tener puntos de apoyo más firmes y también una cabeza más abierta, para que el horizonte también se vaya corriendo del lugar. Porque también en el mismo trabajo de ir andando la vida, el tiempo nos va corriendo como la línea de horizonte. Y entonces esto de seguir siendo implica estar de modos diferentes mientras uno sigue siendo. Y acá es donde, de alguna manera, uno puede pensar que hay muchos tiempos conviviendo dentro de uno. Hay tiempos pasados, hay tiempos presentes y hay tiempos futuros que de alguna manera se interconectan particularmente y que en realidad conviven siempre en el aquí y ahora, pero siempre en el aquí y ahora yo soy, porque en realidad soy la referencia de lo que fui. Mi nombre, mi pronombre personal, yo, tiene un nombre propio, vengo de un linaje que me va a acompañar siempre, y eso va a permitirme de alguna manera situarme dentro de un colectivo de pertenencia al cual adhiero por identificación. Soy aquí ahora, y en esto de ser aquí ahora estoy siendo, pero a la vez que estoy siendo, en el aquí ahora hay un ideal que tengo que resolver, que es algo que está lanzado al futuro. Tengo que sortear, salir bien de esta exposición. Entonces, hasta que no termine en realidad, estoy lanzado a resolver algo que está en mi anticipación, pero que en realidad en el proceso de resolución
va a ser a posteriori ese resultado. Y después que termine esto, lo que voy a tener que hacer es esa reflexión. Salió como la planeé, toqué los puntos, vi la gente, digo, lo estoy haciendo como sencillo, pero ven, el acto de vivir implica que en realidad uno esté siempre en 3 dimensiones. Con lo cual, ¿qué estoy queriendo plantear con esto? Estas 3 dimensionalidades a veces nos sitúan en coordenadas diferentes en términos de sentir, pensar y hacer, que también son coordenadas que implicaría que son coordenadas que conviven en nosotros y son móviles. Si yo en este momento sintiera más de lo que pensara, en realidad no podría hablarles. Porque me vendría la angustia, me vendría la cuestión del desconocimiento, la incerteza, la duda. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando? Hilvanar. Entonces, ¿a qué estoy apelando? A un pensar que me permita hacer. ¿Y por qué les estoy planteando esto? Porque a veces cuando atravesamos las crisis, todos estamos tejidos por los mismos hilos, pero en realidad las combinaciones de los hilos hacen que nuestras tramas sean diferentes. Entonces, a veces hay personas que en realidad en las crisis piensan y en realidad como que ponen entre paréntesis el sentir y lo que intentan es resolver de alguna manera. Y después viene a acomodar el sentir. Después viene a acomodar la angustia, el no saber qué me pasó. Entonces son como restos que van quedando. Y hay gente que trabaja desde el hacer, directamente ni piensa, lo que hace es resolver. Después ve cómo lo resolvió en la reflexión, lo ubica racionalmente y después a eso racionalmente le da una valencia afectiva. Entonces, digo, todas estas cuestiones, incluso nuestros modos de aprendizaje también varían, porque a veces resolvemos ciertas situaciones desde el sentir, a veces desde el pensar y a veces desde el hacer. Pero digo, cuando uno necesita resolver siempre, lo que de alguna manera va a tener que poder ubicar siempre va a ser el sentir, porque va a ser lo que en realidad nos va a permitir ubicar la reflexión, el pensamiento, para poder evaluar eso que se desacomoda del lugar, para poder mirar con cierta perspectiva, esa perspectiva que me permita cómo calcular qué pasos voy a dar hacia ese horizonte que se presenta como nuevo, para poder hacer que sería llegar hacia ese horizonte. Entonces, el sentir siempre es algo que nos va acompañando, pero que mientras más itinerarios tenemos, de alguna manera, es lo que nos conflictúa más.